Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso de PHP básico en luisperis.com. Bueno, ya estamos en la segunda clase y atención, esta va a ser la primera en la que toquemos código. Para hacer esta clase, lo primero que tendréis que hacer es crear un fichero PHP, así de simple. En este caso podéis ver que yo he creado uno llamado clase02.php. Bueno, esto ya hemos visto en la clase anterior, ya vimos cómo podíamos hacer esto. Simplemente teníais que meteros en la carpeta donde habéis instalado el CHAM o la aplicación que hayáis decidido instalar. Y bueno, con la IP 127.0.0.1 o con localhost podíais trabajar ya con PHP. Bueno, en este caso, en esa misma carpeta tenéis que crear un fichero con el nombre que vosotros queráis. Hecho esto, vamos a ver cómo podemos trabajar ya con PHP. Lo primero que tenemos que aprender es a abrir y cerrar PHP. Y esto es muy importante, porque recordemos que PHP es un lenguaje enfocado al mundo web, ¿vale? Y PHP se procesa en el servidor, por lo tanto no se procesa en el navegador, que sería el cliente, sino en el servidor. Es decir, que PHP es un lenguaje que está enfocado con el mundo web, o está enfocado para el mundo web, pero el mundo web utiliza HTML, ¿vale? Que es un lenguaje de marcas. Entonces, esto es muy importante por lo siguiente. Esto es HTML. Tenemos, de alguna forma, que decirle a este fichero que hay código PHP, pero le tenemos que decir qué es código PHP y qué es HTML. Esto es muy importante. Porque si PHP procesara esto, daría un error, porque esto no es PHP, esto es HTML. Entonces, ¿cómo tiene PHP? O sea, ¿qué podemos decirle a PHP para que detecte qué es PHP y qué no es PHP? Pues bueno, simplemente le tenemos que decir lo siguiente. Menor, mayor que, interrogante, lo voy a centrar, PHP. Así estamos abriendo PHP. A partir de aquí... Esperar, a partir de aquí todo lo que haya, todo el código que haya, todo esto es PHP. O por lo menos lo procesa PHP, no quiere decir que lo sea. En este caso el body y el HTML sería HTML. Entonces, ¿cómo le podemos decir a PHP que bueno, que todo lo que sea a partir de aquí menos estas dos líneas? Pues bueno, lo podemos cerrar. Para ello es muy simple, simplemente tendremos que hacer lo siguiente. Cuando ya no queremos utilizar PHP, ponemos interrogante mayor menor que. Y como vemos, el color de body a HTML ha cambiado. Fijémonos. Perfecto. Como veis, es extremadamente sencillo. Así estamos diciendo a PHP que todo lo que haya entre la línea 8 y la línea 10 se procese. Y gracias a esto, el resto de código HTML no será afectado. Así que vamos a quitar todo esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer menor mayor que PHP. Y vamos a dar unos cuantos enters. Y vamos a cerrarlo aquí, por ejemplo, interrogante mayor menor que. Así que esto ya es HTML. Así de simple. Esto ya es HTML. Perdón, HTML. Esto ya es PHP. Así de simple ya podemos trabajar con PHP. Y bueno, ¿qué es lo que os voy a enseñar en esta clase? Pues en esta clase vamos a ver dos cosas. Por una parte, vamos a ver las variables y por otra vamos a ver cómo se pueden hacer las concatenaciones. Pero para ello, antes de empezar a programar en cualquier lenguaje de programación, tenemos que aprender a poner comentarios en los lenguajes de programación. ¿Y esto por qué es? Porque imaginad que yo quiero comentar un código, quiero comentar qué hace una variable, por si dentro de un año vengo y reprogramo un programa. Tengo una página web que la he creado o una aplicación web y la dejo ahí y al cabo de un año quiero seguir con la programación. Claro, no me voy a acordar de todas las variables, a lo mejor hay cientos de variables. Pues tengo que poner comentarios para decir qué hace cada variable. Y los comentarios podemos poner, por ejemplo, esto es el primer comentario. Por ejemplo. Entonces, si lo dejo tal cual y actualizo, vemos que sale un error, ¿vale? Entonces, esto no es un comentario si sale un error. Un comentario es un texto que no procesa PHP. Incluso aunque sea código PHP, si lo hemos comentado, no será procesado. Y esto es muy importante. Y para poner un comentario en PHP, únicamente tenemos que poner //. Así de simple. Esto es un comentario y esto ya no se procesará. Fijémonos que aquí nos sale un error y si ahora actualizo ya no nos sale ningún error. Perfecto.
pero no es la única forma que tiene PHP para comentar. Hay diferentes formas. Vamos a ver otra. Otra forma sería la siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Esto es el segundo comentario. Actualizamos y vemos que de nuevo sale un error. Vamos a ver que también con una almohadilla se puede comentar el texto. Guardamos y actualizamos. Ya no nos aparece ningún error. Esto también está comentado. Pero claro, a lo mejor es una super variable que tiene muchísimos datos y necesitamos varias líneas para comentar esa variable, por favor. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a poner, esto es un comentario de texto, a ver, perdonad, de varias líneas de código, por ejemplo. Claro, ahora ya son 3, además son 3 líneas. Vamos a actualizar y vemos que de nuevo nos sale un error. Entonces, claro, ¿podemos hacer esto? Sí, claro, igual que también podemos hacer esto en todas partes, pero claro, no es útil. No está bien comentarlo, aunque sí que hay mucha gente que lo utiliza. Hay otra forma mucho más inteligente de comentar, que es la siguiente. Ponéis una barra, recordad que siempre es la barra que empieza a la izquierda y termina en la derecha, y un asterisco. Así. Y todo lo que haya debajo de esto se comenta. Fijaros en el color que tiene la línea 11, ¿vale? Fijémonos que escribís. Ahora voy a eliminar esto y se hace blanca. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que también se ha comentado esto. Así que le tenemos que decir dónde termina el comentario. Y podemos venir aquí y decir aquí. Y fijémonos que para decir dónde termina el comentario es asterisco y la barra. Así de simple se comenta un texto. Pues bueno, esto si lo procesamos, es decir, si actualizamos, vemos que no pasa absolutamente nada, no da ningún error. Así que lo voy a poner aquí. Tercer tipo, a ver, esto es el tercer tipo de comentario, por ejemplo. Y lo puedo poner también en la misma línea, ¿eh? Bueno, voy a poner comentario. Y lo podemos poner en la misma línea y no pasa nada. En cambio, si lo hiciéramos así, fijémonos que se seguiría comentando todo. Bueno, pues ya sabemos cómo son los comentarios, así que ahora vamos a ver algo muy interesante que son las variables. Realmente PHP tiene muchas variables, no tiene tantas como tienen otros lenguajes de programación, pero tiene unas cuantas. En esta clase vamos a ver 4 tipos de variables. Vamos a ver los números enteros, vamos a ver los números decimales, los floats, y también vamos a ver los strings, que son las cadenas de texto. Esto, si lo metiéramos en una variable, sería, es decir, este es el segundo comentario, pues esto sería un string, una cadena de texto. Y luego vamos a ver los booleanos, nuestros amigos los booleanos, que tienen un nombre que parecen extraterrestres si nunca los hemos utilizado, si nunca los hemos escuchado, pero ya vais a ver que son los más fáciles que hay, solo tienen 2 valores posibles y que en informática es algo básico. Así que vamos a comenzar. El primer tipo de valor es el tipo entero, ¿vale? Es decir, un número entero sin decimales. Y en informática, en casi todos los lenguajes de programación, se diferencia entre números enteros y números con decimales. Es muy importante esta diferencia. Así que bueno, ¿cómo se crea una variable? Pues la voy a crear y os la explico. Esto es una variable, ¿vale? Todas las variables en PHP tienen que empezar con el símbolo del dólar, seguido del nombre de la variable. El nombre de la variable no debería de llevar acentos, no puede tener espacios y tiene que ser lo más estándar posible. Lo más estándar posible suele ser siempre en minúscula, a no ser que tenga 2 palabras. Por ejemplo, primera variable, ¿vale? Estos serían 2 palabras, no hay un espacio, no se puede poner un espacio y es toda en minúscula, excepto la segunda palabra que empieza por mayúscula. Otra forma de escribir esta variable sería de la siguiente forma. Primera variable, ¿veis? Toda en minúscula menos una barra baja. No podéis poner un guión, no lo pongáis porque esto sirve para otras cosas que ya veremos más adelante.
De hecho, esto lo veremos en la próxima clase. Entonces, así se define una variable. Vamos a dejarlo tal cual y voy a seguir con la explicación. Símbolo de dólar, nombre descriptivo de la variable junto al símbolo del dólar, no lo podéis separar, y un igual, ¿vale? Y aquí tenemos el valor. Fijémonos que esto es de primaria. Esto es de primaria porque ya en primaria dábamos, bueno, no sé si en primaria, ya no recuerdo, pero dábamos lo de x es igual a 3. Es decir, ya ahí era exactamente igual. De hecho, si hiciéramos esto, funcionaría. Por lo tanto, ¿qué es lo que le estamos diciendo tanto aquí, que ya hemos visto en matemáticas, como aquí? Pues que este valor que tenemos aquí pasa aquí. Es decir, la variable número lo estamos igualando a este valor. Sea un número entero, sea un booleano, que ya veremos lo que es, o sea una cadena de texto. ¿Vale? Perfecto. Y en PHP, siempre, todas las sentencias se terminan con el punto coma. Esto es importantísimo. Si ponemos varias variables sin el punto coma, por ejemplo, número 2 igual a 11, por ejemplo, sin punto y coma, pues en este tipo de cosas nos podría dar error. ¿Veis? Perfecto. Pues vamos a poner con el punto y coma. Y ya tenemos nuestra primera variable. Como os estaba diciendo, esto es una variable de tipo entero, así que lo voy a poner aquí. Tipo entero. Y esto en informática, en informática y en PHP se suele llamar INT, es decir, integer en inglés. Esto es muy importante porque lo vais a ver más adelante. Pero bueno, tenemos una variable, está genial, ya sabéis todos que una variable, por matemáticas, y si no os lo digo yo, bueno, una variable permite tener un valor. En este caso, en esta variable permite tener un valor, pero es que además este valor es variable. Por lo tanto, ahora tenemos esta variable, pero si ahora la copiamos, aquí, imaginad que procesamos cualquier cosa. A ver, procesamos muchas cosas en PHP. Más adelante, cuando queramos, podemos coger esta misma variable y ponerle otro valor. Es decir, una variable tiene un valor variable. Esto tiene mucha lógica, ¿verdad? Pues así es. Y bueno, ¿cómo podemos comprobar esto? ¿Cómo podemos pasar de una variable, de la variable número, mostrarla por pantalla? Mostrarla aquí en el navegador. ¿Qué es lo que interesa? ¿Qué es lo que gusta? Pues bueno, de la siguiente forma. Tenemos que coger una función llamada echo y poner, por cierto, en PHP, esto lo vamos a ver en el apartado de funciones, pero en PHP las funciones siempre tienen que tener paréntesis. Ponemos nombre de la función, paréntesis, ¿vale? Y dentro de los paréntesis hay una cosa llamada parámetros, que es lo que vamos a poner ahora, que en este caso es la variable. Esto es muy importante y ahora os explicaré por qué os lo digo. Así que bueno, ponemos la variable, la función echo con el número y actualizamos. Y vemos que aquí nos aparece el número. Pues bueno, estamos utilizando la función echo para mostrar algo por pantalla. Para eso sirve la función echo. Es muy interesante la función echo porque me voy a contradecir en esta primera clase práctica. Porque la función echo es prácticamente la única función que puede trabajar sin paréntesis. Y de hecho, os lo tengo que explicar, que esto es una excepción, no lo hagáis con otras porque os va a dar error. Esto es una excepción porque si vais a internet y si vais a algún tutorial, vais a verlo sin paréntesis. Así para que no le digáis, está mal, os lo digo yo. Puede funcionar sin paréntesis sin ningún problema. Vamos a guardar y vamos a ejecutar esto y vemos que funciona sin ningún problema. Luego hay otra función, también muy interesante, esta la voy a comentar, ya que hemos visto que muestra esto por pantalla, porque tenemos otra función llamada var_dam, súper interesante. Esta función no solo nos muestra por pantalla el tipo, o sea, el valor, sino que además nos dice el tipo de valor. Por ejemplo, voy a poner número. Actualizo y fijémonos que nos dice que es un integer, un número entero, como tenéis aquí. Y nos dice que el valor es 10. Súper simple. Perfecto. Y fijémonos que esta es una función y la ponemos mejor con paréntesis. Perfecto. Bueno, vamos a ver el siguiente número. El siguiente número
es un número de coma flotante, ¿vale? O sea, es un tipo de variable de coma flotante, tipo flotante, y lo voy a poner en castellano, pero no se lo digáis a nadie porque está mal escribirlo así, ¿vale? Esto va a ser algo entre nosotros. Por ejemplo, es tipo número con decimales. Ya está, ya me he quedado a gusto. Esto es muy pocas veces lo vais a ver, me ha faltado aquí, número, vale, el acento, vale. Muy pocas veces lo vais a ver así, pero esta es la pura realidad, ¿vale? Realmente la traducción del inglés sería número de coma flotante. Toma ya, ahí te lo deja. Y en pocas palabras quiere decir un número que no es entero, pero es un número, es decir, un número decimal, un número que tiene una coma, ¿vale? Y esto es muy importante porque los lenguajes de programación, casi todos los lenguajes, o por lo menos el 100% de los que conozco, y conozco unos cuantos, diferencian siempre entre número entero y número de coma flotante. Vamos a ver un número de coma flotante, que parece que venga un marciano con estos nombres que tienen a veces. Y vamos a ver, por ejemplo, número con decimal, para que veáis que también se puede poner así las variables. Lógicamente no suelen ser tan largas, pero bueno. Un número con decimal se escribiría así, con un punto, nunca como con una coma, ¿vale? Una coma en PHP significa como separar valores. Ya lo veremos más adelante en los arrays. Ahora simplemente tenéis que saber que si vais a trabajar con decimales tenéis que poner un punto. Así que guardamos, bueno, no guardamos, primero lo vamos a mostrar por pantalla, un echo número con decimal. Y bueno, vamos a ver que aquí nos aparece 10.11. Perfecto. Y ahora, bueno, vamos a eliminar esto y vamos a hacer el bar down para que veáis que realmente se llama float. Perfecto, aquí vemos que es de tipo float y entre paréntesis nos dice el valor. Pues siempre que veáis esto tenéis que saber que es un número normal con coma. Punto. Ya está, en serio. Es así. Ojalá tuviera a veces la informática nombres más sencillos, ¿verdad? Siguiente tipo de valor, este sí que sí, es muy sencillo y es el que más vamos a utilizar. Y es, y es el string, es decir, cadena de texto. String. Súper sencillo, ¿vale? Tenemos aquí una variable, por ejemplo, llamada texto. Y aquí es la que va a poder tener un texto. Fijémonos lo que acabo de hacer. He puesto comillas dobles. Porque dentro, por ejemplo, voy a poner hola mundo. Y eso es porque una cadena de texto siempre va a tener que tener comillas. Ya sean simples o dobles. Podéis utilizar las comillas simples sin ningún problema, ¿vale? Ya hay una gran diferencia entre las comillas simples y las comillas dobles que iremos viendo a lo largo de estas clases. Por ahora a mí me gustan más las comillas simples. Ya os explicaré todo esto porque no os quiero marear ahora mismo. Así que bueno, ya tenemos una cadena de texto y esto es una variable de tipo strings. Y esto es muy interesante porque hay algunos lenguajes de programación que separan, o sea, que crean dos tipos de variables desde aquí. Una que es el string y otra que es el char, el carácter. Es decir, una cadena de texto, fijémonos que dice cadena, está compuesta como eslabones, por decirlo de alguna forma, que sería cada uno de los caracteres, ¿vale? Incluso el espacio, ¿eh? El espacio sería un carácter. Incluso si pongo hola mundo 5, el quinto mundo, el 5 ya no sería un número. De hecho, esto es muy importante. Esto ya no sería un número, sería una cadena o un carácter de una cadena. Incluso, y esto es importantísimo, si pongo aquí el número... a ver, perdonadme. Ahora, si pongo el número 10, como lo tengo aquí, simplemente por haberlo puesto entre comillas, ya no sería un número, sería una cadena de texto. ¿Vale? Y en muchos lenguajes de programación, por ejemplo, esos números, que son enteros, que los he puesto sin comillas, los podríamos sumar, podríamos hacer muchas cosas. Y en muchos lenguajes de programación, si lo hacemos como un string, no podríamos sumar dos números. Entonces, vamos a ver la diferencia, vamos a poner bar_down y vamos a poner texto para que veáis realmente, que no es un número, sino que es un string. Y fijémonos que aquí pone un string de 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a cambiar el 10, que ya vemos que es un string y que no es un número entero, y vamos a poner hola mundo, algo súper simple. Vamos a actualizarlo.
El 2 quería decir, que ahora es un 10, los caracteres que tiene. Es decir, el string es una cadena, esto lo que nos está diciendo es que es una cadena que tiene 10 eslabones, es decir, 10 caracteres, ¿vale? Incluso el espacio es un carácter. Es muy interesante que si ponemos aquí un número no lo trate como entero, sino como carácter. Y esto es por cómo se almacena tanto en la RAM como en números binarios, porque esto sí que podría cambiar de base 10, que serían los números que conocemos nosotros, a base binaria, pero los caracteres no son base 10, porque puedes tener letras. Así que bueno, todo esto es un mundo que no nos vamos a complicar. Por ahora simplemente decir que para los números no pongamos comillas, pero para las letras siempre, aunque sea una única palabra, aunque sea solo hola, tenemos que poner comillas. Si ponemos hola sin comillas, a ver, aquí nos dará un tipo de error que, bueno, nos lo tomará como constante. Pero es que además si ponemos un espacio, por ejemplo, bueno, voy a poner hola mundo, ya no será un tipo de noticia, sino un tipo de error grave, que ni siquiera llegará a procesar esto, dejará de ejecutarse PHP. Así que siempre, 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 los textos, los caracteres con comillas, ya sea simples o dobles, ya veremos la diferencia. Y bueno, vamos a ver algo muy interesante que, a ver, perdona, voy a guardar, actualizo. Y podemos ver también, y esto es súper interesante, esto, que si hacemos un eco de un string, también se imprime. Por lo tanto, vamos a poder trabajar ya con cosas muy, muy interesantes. De hecho, en esta misma clase vamos a ver un ejemplo de algo útil. Y bueno, como os he dicho, hay diferentes tipos de variables, pero vamos a ver únicamente 4 en esta clase. Y la siguiente es un tipo de variable llamado booleano. Mira que los nombres son fáciles. Tipo binario. Bueno, lo voy a poner entre paréntesis, se abrevia bool, ¿vale? ¿Qué es un tipo de dato booleano? Pues bueno, un tipo de dato booleano es un valor, una variable que solamente puede tener dos valores, o verdadero o falso. Ya está, esto ya os lo explicaré en la clase de las condicionales, que quedan 2 clases para ello, pero esto, en resumen, va a ser lo siguiente. Bueno, esto en resumen, para que lo entendáis muchísimo más fácil, es 100% binario, es decir, son impulsos eléctricos de cómo funciona la mecánica, de que detecta un impulso, por lo tanto hace una acción, antes de los ordenadores de que se programara, todo se tiene que traducir a eso, ¿no? De ¿es verdadero o es falso? Pues bueno, para que lo entendamos, hay un tipo de dato, hay un tipo de variable que es el booleano, que ese tipo de variable es verdadera o es falso, no puede haber un 5, o verdadera o falsa. De nuevo, ya veremos en la clase número 4 creo que es, ya veremos qué es la tabla de la verdad, ya veremos qué son los condicionales y cómo utilizamos estas variables. Así que bueno, simplemente os la voy a enseñar, por ejemplo, le vamos a llamar binario. Y se pone de la siguiente forma, true. Así, esto sería, esta variable se convertiría en verdadera de tipo booleano, si ponemos true. True es una palabra especial. Recordad que antes os he dicho que no podíamos poner palabras sin comillas. Pero esta es una especial. Y hay otra que, bueno, hay muchas especiales, pero hay un par que son las importantes, que es true o false, que es falso en inglés. True verdadero, false falso. Y vamos a usar el bar_down para esto. En esta sí que no podemos usar el eco, porque si lo usamos con falso no aparecería nada por pantalla. Y si lo usamos y tiene un valor verdadero, aparecería un 1. Algo que no es útil, no es para mostrar por pantalla. Así que vamos a utilizar la función bar_down. Y actualizamos. Y fijémonos que nos pone bool, o sea que es de tipo booleano. Es falso de tipo booleano. Y ahora vamos a poner true. Y actualizamos de nuevo. Y vemos que ahora también es de tipo booleano, pero verdadero. Y ahora vamos a hacer algo muy, muy interesante. Vamos a coger esto y vamos a ponerle comillas. Y vamos a guardar. Fijémonos cuál es la diferencia entre antes, que no tenía comillas y que autodetectaba que true era verdadero, y ahora que tiene comillas. Porque recordemos que si ponemos aquí hola, fijémonos que ahora con true nos detectaba que era booleano, pero si ponemos hola, nos da un error. Es decir, true es algo especial. Así que de nuevo lo voy a poner, nos pone que es booleano de tipo verdadero, y ahora le voy a poner comillas. Y fijaros lo que pasa aquí. Fijaros que aquí pone bool. Pues ahora no lo detecta por las comillas como una cadena de 4 caracteres. Por eso no debe de tener comillas.
Y bueno, hasta aquí la parte de las variables, pero os quiero enseñar algo para que vayáis practicando poco a poco. Y ya termino la clase, que no os quiero aburrir, porque sé que las primeras clases, si las hago de 1 hora de duración, por Dios, me vais a pegar un tiro y luego lo vais a pegar vosotros, porque sé que os puedo llenar mucho la cabeza con muchísimos datos. Así que vamos a hacer algo que sea divertido y que sea ameno, y que veáis el funcionamiento real de los lenguajes de programación como PHP. Así que vamos a ver cómo concatenar, ¿vale? Voy a hacer esto, a ver... Bueno, lo voy a poner aquí directamente en grande, en mayúsculas y ya está. Perfecto, concatenar, lo pongo así bonito y ya está. ¿Qué es concatenar? Bueno, concatenar es juntar dos variables, ¿vale? Es decir, tenemos una variable, vamos a crear dos variables strings, una llamada nombre, que tiene por ejemplo el nombre Luis. Y tenemos otra variable llamada apellido, por ejemplo, que tiene el valor Peris. Y bueno, pues concatenar sería juntar estas dos variables en una sola. Esto se hace lógicamente con los strings. Y, por ejemplo, podríamos poner nombre entero o nombre compuesto, como queramos ponerlo, ¿vale? Y ahora podríamos podríamos juntar estas dos variables. Pero claro, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer nombre y se juntan con un punto. Y apellido. Así se juntaría, ¿vale? Vamos a imprimir esto por pantalla. Vamos a hacer un eco. Un eco de nombre entero. Ya sabemos que si hacemos un eco de nombre nos aparecerá Luis, un eco de apellido nos aparecerá Peris. Lo podemos probar de forma muy rápida. ¿Veis? Un nombre Luis, apellido Peris. Pero ahora ahora hemos concatenado, gracias a un punto, hemos juntado dos variables. Por lo tanto, nombre entero debería de tener, tendría que aparecer Luis Peris. Así que vamos a ver cómo queda. Actualizamos y vemos que ya esta variable ya tiene estas dos variables juntas. Pero claro, no hay un espacio. Aquí falta un espacio. Pues vamos a ver cómo se hace esto. Además de concatenar, ¿vale? Además de concatenar variables, también podemos concatenar strings y otros tipos de variables al vuelo, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué quiere decir esto? Para que nadie se líe, voy a borrar esto y voy a poner lo siguiente. Nombre. Ahora mismo, nombre entero simplemente tendría el nombre Luis. Es decir, nombre tiene el valor Luis, por lo tanto, nombre entero es igual a Luis. Y si imprimo nombre entero, solo aparecerá Luis. ¿Veis? Aquí está. Ahora lo voy a concatenar. Pero en vez de concatenar con otra variable, lo voy a concatenar con un string. Y voy a poner aquí, por ejemplo, Pérez en vez de Peris. Perfecto. Y actualizamos. Y vemos que de nuevo funciona sin ningún problema. Una variable y un string directamente. Pero claro, sigue sin el espacio. Entonces aquí la solución es fácil. Ponemos un espacio aquí. Y de nuevo actualizamos. Y ya hay un nombre y un apellido con un espacio. Pero claro, es que lo que pasa es que yo quiero juntar dos tipos de variables y además tener el espacio. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues muy sencillo. Borro esto, cojo el nombre, lo concateno de nuevo con un string, pero en vez de poner Pérez, lo voy a dejar solo con un espacio. Fijémonos que aquí hay un espacio. Y aquí lo voy a volver a concatenar y voy a poner apellido. Así de simple. Bueno, pues ahora vamos a guardar, ya he guardado, y vamos a actualizar. Y vemos que ya aparece Luis espacio Peris. Fijémonos que podemos concatenar tantas veces como queramos. Aquí podríamos volver a concatenar con otra variable y con otra, infinitas veces. Pues bueno, espero que os haya gustado esta segunda clase. Ya hemos empezado con PHP y poco a poco vamos a ir incrementando la dificultad. Así que nos vemos en la tercera clase. Hasta entonces.